Olviden en los autos voladores. Sí, o las pantallas holográficas gigantes. Exacto. Toda esa estética de ciencia ficción con luces de neón en cada esquina. La verdad es que la verdadera batalla por la ciudad del futuro en América Latina, pues no se parece en nada a una película futurista de Hollywood. Para nada. De hecho, se está librando ahora mismo en nuestras calles. Y las armas son, ordenanzas de ruido, rutas de autobuses eléctricos y hojas de cálculo enfocadas en la pura supervivencia económica. Es un golpe de realidad necesario. Llevamos años imaginando un entorno urbano esterilizado y automatizado. Donde la tecnología es simplemente un adorno visual, ¿no? Como un fin en sí mismo. Tal cual. Pero el paradigma cambió drásticamente. Las luces brillantes dieron paso a la logística pura y dura. Y eso es precisamente el núcleo de nuestro análisis a fondo de hoy. Sobre la mesa tenemos un artículo sumamente revelador de la revista Interalcaldes. Que está muy bueno, por cierto. Bastante. Se titula La batalla por la ciudad del futuro. ¿Por qué Chile y Brasil ya aceleran mientras México aún define su modelo inteligente? Es un título fuerte. Lo es, y nuestra misión en esta inmersión es desglosar los 3 modelos urbanos que compiten por el dominio de la región. O sea, México, Chile y Brasil. Exacto. Queremos entender por qué la innovación urbana dejó de ser, digamos, un capricho de alcaldes para convertirse en una política económica de vida o muerte. Y de paso examinar qué necesita exactamente México para no quedarse rezagado en una carrera global que honestamente no espera a nadie. Sí, porque cuando analizamos las cifras, la tecnología ya no es una opción. Es la única salida para mantener a flote la economía de las metrópolis. Así que vamos a desempacar esto, empezando por los números fríos. Porque el artículo inicia con un baño de realidad económica bastante severo, a mi parecer. Sí, los datos del Fondo Monetario Internacional no son nada alentadores. No dejan espacio para distracciones. El FMI proyecta que América Latina y el Caribe, en general, crecerá apenas un 2.2% este año. Que ya de por sí es bajo. Pero la alerta roja se enciende al ver a los gigantes. O sea, México proyecta un crecimiento del 1.5%. Brasil un 1.6%. Y Chile un 2.0%. Son cifras que, obligan a cambiar la estrategia por completo. Un crecimiento regional por debajo del 2% significa que los presupuestos públicos están sumamente limitados. Apretados al máximo. Exacto. Y lo interesante aquí es la mecánica detrás de esto. Cuando una ciudad no tiene dinero para construir grandes infraestructuras nuevas, su única opción es hacer que la infraestructura que ya tiene sea brutalmente eficiente. Totalmente. No hay margen para que un camión de basura, haga una ruta vacía. O para que el tráfico detenga la cadena de suministro por horas. Ahí es donde la tecnología y la recolección de datos entran a tapar esas fugas de capital. A ver, un momento. Básicamente estamos diciendo que una economía estancada o de bajo crecimiento es irónicamente el mejor catalizador para adoptar el modelo de ciudad inteligente. Suena un poco contradictorio, ¿verdad? Sí, porque uno pensaría que la innovación requiere abundancia de recursos, o sea, dinero para invertir. Es una excelente observación, pero la historia de la eficiencia urbana nos dice lo contrario. La innovación por abundancia genera, proyectos de vanidad. Claro, el adorno visual que decíamos al principio. Exacto. La innovación por escasez, en cambio, genera soluciones logísticas reales. Sin embargo, y aquí es donde el texto de Interalcaldes pone el dedo en la llaga, querer ser eficientes no significa que lo estemos logrando al ritmo adecuado. Y ahí entra el Smart City Index 2026 del IMD, que menciona el artículo. Sí. Esos resultados duelen un poco al leerlos. Bastante. Santiago de Chile se posiciona como la mejor ciudad latinoamericana, pero a nivel global está en el lugar 120. ¡Wow! Y la Ciudad de México ocupa el puesto 123, mientras que San Paulo cae hasta el 140. Es una métrica que pone las cosas en perspectiva. El índice evalúa no solo la tecnología disponible, sino cómo esa tecnología mejora de verdad la calidad de vida de los habitantes. O sea, el impacto real. Claro. La región está invirtiendo, hay esfuerzos genuinos, pero seguimos severamente rezagados frente a los centros urbanos de Norteamérica, Europa o Asia. Que son los que dominan la economía digital mundial actualmente. Exacto. Fíjate que la imagen mental que me genera esto es muy clara. Es como
celebrar que compramos pintura nueva y reluciente para la fachada de la casa, ¿Sí? pero los cimientos, si los comparamos con el resto del vecindario global, siguen siendo increíblemente frágiles. Es una gran analogía. Pero esto me genera una duda enorme. Si hoy en día, no sé, un gobierno en América Latina puede comprar exactamente el mismo software de gestión de tráfico que usan en Singapur. O los mismos sensores ambientales de Copenhague. Exacto. Si ya tienen acceso a eso, ¿por qué nos cuesta tanto dar el salto en estos rankings internacionales? Porque comprar el hardware, los aparatos, es la parte fácil. Implementar la política pública que lo haga funcionar a nivel sistémico es donde la región tropieza. Ah, claro. No es solo prender la máquina. Para nada. Y para entender cómo se soluciona esto, el artículo contrasta las estrategias de los dos líderes regionales actuales. Chile y Brasil. Sí, si miramos hacia el sur, vemos cómo han logrado traducir esa tecnología importada en resultados medibles y contundentes. Aunque con enfoques radicalmente distintos, según entiendo. Muy distintos. Empecemos con Chile, al que el artículo describe como un laboratorio limpio. Los números que han logrado en Santiago son asombrosos. Son impresionantes, sí. El Ministerio de Transportes reportó haber superado la barrera de los 4.000 autobuses eléctricos, llegando a 4.400 unidades. O sea, el 68% de toda su flota de transporte público ya está electrificada. Es una locura. Y el impacto de esa transición va mucho más allá de simplemente no usar gasolina. El texto resalta una consecuencia fascinante. ¿Cuál? Las autoridades chilenas documentaron una caída del 64% en la energía acústica sobre la Alameda. El corredor vial más emblemático de la capital. Pausa ahí porque quiero presionar sobre este punto. A ver. Entiendo perfectamente que una reducción del 64% del ruido es una maravilla para el dolor de cabeza de los peatones. O sea, cambia la experiencia de tomar un café en la acera. Definitivamente. Pero el artículo sugiere que esto atrae inversión. Y mi pregunta es, ¿de verdad una corporación logística global decide dónde instalar su sede regional basándose en qué tan silenciosa es la calle principal? Suena un poco exagerado, ¿no? Un poco, sí. Bueno, no es el silencio en sí, sino lo que ese silencio representa en el mundo de las finanzas corporativas actuales. Hoy en día los grandes fondos de inversión operan bajo estrictas métricas ESG. Ambiental, social y de gobernanza. Exactamente. Si una empresa global quiere declarar que su cadena de suministros es neutral en carbono, no puede operar sus centros de distribución en una ciudad congestionada por motores diésel de hace 20 años. Claro, les arruina la métrica. Totalmente. El silencio de la Alameda es la prueba empírica de cero emisiones. Chile entendió perfectamente que la movilidad eléctrica no es solo ecología. Es un incentivo económico. Normativo a los capitales extranjeros. Ya veo. Es una reacción en cadena. Calles silenciosas significan movilidad eléctrica, lo cual significa certidumbre para las cadenas de suministro limpias. Tal cual. Ahora, si cruzamos la frontera hacia Brasil, el artículo nos muestra una estrategia que no busca esa perfección de laboratorio. No, para nada. Si Chile es la boutique de precisión, Brasil es la fuerza de gravedad pura. Estamos hablando de un músculo industrial masivo, ¿verdad? Exacto. Brasil no juega a la política pública de nicho, juega a la escala. Sao Paulo, por ejemplo, elevó su flota a 1.259 autobuses eléctricos. Que porcentualmente parece menos que Santiago. Sí, pero en volumen absoluto es gigantesco. Representa el 80% de ese tipo de vehículos a nivel nacional en Brasil. ¡Guau! Y la escala tiene sus propias ventajas económicas, ¿eh? El texto menciona que la electrificación en Sao Paulo evita el consumo de decenas de millones de litros de diésel al año. Una barbaridad. Pero fíjate que lo que me pareció aún más interesante no fue el transporte físico, sino la infraestructura digital. Ah, el caso de Curitiba. Sí, el artículo detalla la creación de una super app municipal en Curitiba que utiliza inteligencia artificial para integrar cerca de 800 servicios ciudadanos. 800. Es muchísimo. Pero a ver, ¿qué significa esto en la práctica? ¿Qué hace una super app por alguien que vive en Curitiba? Pues, imagínate la frustración típica de interactuar con el gobierno. Tienes una aplicación para pagar el agua, Ajá. un sitio web distinto para agendar una cita médica en una clínica pública. Y otro portal completamente desconectado para ver los horarios del transporte. Exacto. Lo que Curitiba hizo fue unificar toda esa interacción en una sola interfaz respaldada por IA. Esto no solo le ahorra horas de vida al ciudadano, Sino que le otorga al gobierno un lago de datos masivo, supongo. y centralizado. Pueden cruzar información en tiempo real. O sea,
saber si un pico de enfermedades respiratorias en un barrio coincide con problemas de recolección de basura o con ciertas rutas de transporte. Es gobernanza predictiva a escala industrial. Exactamente. Lo cual nos lleva a la gran incógnita del análisis. Ya vimos al alumno perfeccionista, que es Chile, con sus cadenas de suministro limpias. Y a la inmensa fábrica de datos masivos que es Brasil. Así que la pregunta que surge inevitablemente es, ¿en qué parte del tablero se encuentra México? Pues el artículo define la estrategia mexicana con una palabra muy precisa. Fragmentada. Fragmentada. Es un modelo sumamente práctico a nivel local, pero desconectado a nivel macro. O sea, es innegable que hay avances. Cualquier habitante de la capital reconoce la utilidad de la digitalización de trámites a través de la app CDMX. Claro, te salva la vida. Y la tarjeta de movilidad integrada ha sido un salto cuántico, logrando conectar metro, metrobús, trolebús, Cablebús y el tren ligero. sí, todo bajo un sistema unificado de pago. También se menciona en el artículo la planificación a futuro, como el diseño de movilidad para la Copa del Mundo de 2026. Enfocado en transporte público y eléctrico además. Así es. Y a ver, son herramientas valiosísimas para el usuario diario. Reducen fricción, ahorran tiempo, modernizan la experiencia urbana. Sí. El problema y el fallo estructural que diagnostica el texto es que todos estos proyectos funcionan como islas de modernización. ¿Sabes? Esto me recuerda a alguien que decide modernizar su casa y va a comprar la mejor tecnología disponible, ¿no? A ver. Compra focos Wi-Fi de una marca, una cerradura biométrica de otra empresa y un termostato inteligente de otra compañía diferente. Ajá, el clásico error. Cada aparato es excelente por sí mismo, pero al llegar a casa se da cuenta de que las luces no se comunican con el termostato. Y la puerta usa una aplicación distinta en el teléfono. Exacto. Hay buenas piezas, pero falta el ecosistema que las haga hablar el mismo idioma. Es una analogía perfecta para México. Tienes inversión y tienes tecnología, pero careces de sinergia. ¿Y por qué pasa eso? Bueno, en el ámbito de la gestión urbana, esa falta de sinergia tiene explicaciones institucionales profundas. No es que a los planificadores urbanos en México se les haya olvidado conectar los sistemas. Supongo que el reto es la estructura misma del país. Totalmente. Tienes presupuestos municipales que cambian cada 3 años, prioridades estatales que no siempre se alinean con las federales, Ah, la política de siempre. y una ausencia histórica de estándares tecnológicos nacionales obligatorios. Por eso un municipio puede comprar un software de semaforización de punta. Que resulta totalmente incompatible con el sistema de la ciudad vecina. Exacto. El gobierno federal se ha visto obligado a implementar diplomados y diagnósticos básicos para intentar nivelar a los municipios. Pero sin una arquitectura nacional vinculante, la energía se diluye. Se pierde el impacto, sí. Y aquí es donde la conversación da un giro que me pareció fascinante al leer las fuentes. Porque nos saca de la logística del día a día y nos mete de lleno en lo que el artículo llama la geopolítica oculta de la inteligencia urbana. Ese es un tema pesado. Las instituciones académicas están encendiendo alertas muy serias sobre esta falta de cohesión, ¿no? Así es. Y creo que es fundamental analizar esta perspectiva académica con total neutralidad. O sea, observando los riesgos que los expertos identifican sin tomar partido, pero entendiendo la gravedad del debate. Claro, reportar lo que dicen los estudios. Exacto. El Tecnológico de Monterrey, por ejemplo, argumenta que debemos dejar de pensar en las ciudades inteligentes como simples capas de cemento con sensores encima. Ajá. Advierten que deben diseñarse como ecosistemas complejos de inteligencia artificial, robótica, dinámicas de gamificación y ciberseguridad. A ver, solo para asegurar que todos estamos en la misma sintonía. Cuando mencionamos gamificación en el transporte público, no estamos hablando de jugar videojuegos en el metro. No, para nada. Nos referimos a utilizar mecánicas de recompensa basadas en aplicaciones, como otorgar puntos o descuentos en el pasaje a quienes decidan viajar en horas de menor afluencia, ¿correcto? Exactamente. Es usar la tecnología del comportamiento para resolver problemas de ingeniería civil, como la congestión en horas pico. Manipular y optimizar el flujo de multitudes, de una manera positiva. Sí, pero el verdadero nudo del debate geopolítico lo plantea el Instituto Brookings. Ellos advierten que la verdadera soberanía en el siglo XXI requiere que América Latina construya sus propias capacidades tecnológicas. Eso es enorme. Y esto se complementa con la visión de la Universidad Internacional de Florida, la FIU. Que recuerda algo muy crítico, ¿sí? Que las arquitecturas urbanas inteligentes son, en realidad, campos de batalla geopolíticos globales. ¿Es que lo son? Esta parte me dejó pensando muchísimo. La FIU señala que la adopción de estas tecnologías trae consigo debates inevitables sobre vigilancia. Control de la población también.
y una dependencia tecnológica casi absoluta respecto a las potencias extranjeras que fabrican estos sistemas. El planteamiento de estas instituciones es muy claro. Instalar una cámara de reconocimiento facial o un centro de control de tráfico hipermoderno es solo la superficie. ¿Y cuál es el fondo? La pregunta crítica es, ¿quién está financiando esa infraestructura? ¿En qué servidores internacionales están almacenando los datos biométricos y de movilidad de millones de ciudadanos? ¡Wow! Claro, la privacidad. ¿Y bajo qué jurisdicción legal operan los algoritmos que toman las decisiones? Es un debate profundo sobre quién tiene realmente las riendas de la ciudad. Entonces, si conectamos esto con la fragmentación de México que discutíamos antes, ¿de qué sirve tener la flotilla de autobuses más moderna o la red de fibra óptica más rápida si toda la arquitectura de fondo, el software y los datos pertenecen a intereses externos? Esa es la paradoja. Parece que existe un riesgo real de cambiar la autonomía urbana por la simple comodidad de no hacer fila en una ventanilla. Si cada municipio compra tecnología de un proveedor extranjero distinto sin una estrategia de ciberseguridad nacional, el país entero se vuelve vulnerable. Ese es exactamente el riesgo de ser solo un consumidor de tecnología y no un estratega de la misma. Y el margen de tiempo para corregir el rumbo se está cortando rápidamente. El ultimátum económico. Sí, el artículo marca el año 2026 no solo como la fecha del Mundial de Fútbol en Norteamérica, sino como una fecha límite. El gran reto para la región es dejar de ver a la ciudad inteligente como una vitrina tecnológica para impresionar al turista internacional. Y convertirla en una política de Estado inquebrantable. Exactamente. Y los incentivos financieros para lograrlo están servidos en bandeja de plata. El texto subraya que el respaldo de las instituciones multilaterales es masivo, en este momento. Hay mucho dinero sobre la mesa. Sí. El Banco Interamericano de Desarrollo, mediante su iniciativa Bid for the Americas, ya opera en 17 países y 27 ciudades. Con metas muy agresivas. La meta es conectar a estas metrópolis con más de 3.500 inversionistas globales para el año 2025. A esto se suma la postura sumamente clara del Banco Mundial, que documenta cómo la modernización del transporte público tiene un impacto causal directo en la reducción de la pobreza. Directo. Un transporte eficiente, predecible y seguro se traduce inmediatamente en un acceso más rápido a mejores fuentes de empleo, elevando los ingresos reales de las familias. Claro, la gente no pierde 3 horas de su vida en el tráfico. La movilidad ya no es un tema de vialidad, o sea, es una herramienta de movilidad social. Si juntamos todas estas piezas, el mensaje central de las fuentes es contundente. Para México la oportunidad es inmensa, pero requiere una sincronización perfecta. Sin duda. Si logra articular en una sola estrategia nacional la movilidad urbana, la transición energética, la protección de datos, el financiamiento multilateral y la seguridad jurídica, se volvería económicamente imbatible. Sería la clave para blindar y potenciar sus vínculos comerciales con Estados Unidos y el resto de la cadena global. Entonces, la verdadera competencia no es por quien compra más tecnología. No. La conclusión ineludible del artículo es que la competencia la ganará quien tenga la capacidad institucional de convertir esa tecnología en crecimiento económico real y confianza ciudadana. Totalmente de acuerdo. Si México no acelera el paso para unificar su rompecabezas interno, pues Chile seguirá dominando en la calidad y precisión de sus políticas sostenibles. Y Brasil lo seguirá superando con su abrumadora escala de implementación industrial. Así es. Todo se reduce a pasar de la simple acumulación de gadgets a la inteligencia institucional verdadera. Pero bueno, antes de cerrar, creo que toda esta discusión sobre la hipereficiencia y el control de datos deja flotando una reflexión bastante provocadora sobre la naturaleza misma de nuestras ciudades. Es un punto que, aunque no se aborda directamente en los indicadores económicos del texto, surge como una consecuencia lógica de esta evolución. A ver, cuéntame. Si asumimos que el objetivo final de una ciudad inteligente es alcanzar la eficiencia algorítmica absoluta mediante la vigilancia y los datos, cabe preguntarse algo. ¿Qué cosa? ¿En qué momento la espontaneidad humana, el comercio orgánico en las calles y ese caos vibrante que le da identidad y vida a las metrópolis latinoamericanas comenzarán a ser vistos por los sistemas como un error que debe ser eliminado? ¡Uf, qué fuerte! Queda la duda de si podremos tener ciudades algorítmicamente perfectas sin perder en el proceso el alma misma de nuestras calles. Vaya perspectiva. Es la tensión eterna entre el orden de la máquina y el pulso impredecible de la naturaleza humana. Sin duda, es un debate que apenas comienza
y que deja una pregunta central abierta tomada directamente del artículo, ¿Cuál es esa pregunta? para no quedar rezagado en esta nueva economía urbana. ¿Debería México apostar primero por resolver su movilidad inteligente, blindar su seguridad digital o unificar su gobernanza basada en datos? Es la decisión del millón. Literalmente. Y bueno, la invitación está abierta para quienes nos escuchan. Queremos saber sus comentarios sobre esto, así que por favor escríbanos. ¿Cuál creen que debería ser la prioridad en la región? Será interesantísimo leerlos. Totalmente. Para quienes buscan profundizar en las estadísticas, revisar las gráficas y leer el material en su totalidad, les recordamos que entren a nuestra página web en www.interalcaldes.com para leer el artículo completo. Vale mucho la pena. Además, les invitamos a suscribirse a nuestro canal de Spotify para no perderse ningún análisis de estos temas que, pues, definen el rumbo del continente. Y sigan la conversación. ¡Claro que sí! Síganos en nuestras redes sociales en Facebook, X y LinkedIn. Nos encuentran como Revista Interalcaldes. Ahí estamos siempre activos. Así es. Al final de este recorrido, queda claro que las luces de neón tendrán que esperar. El futuro urbano se está construyendo hoy sobre cimientos logísticos, soberanía de datos y decisiones económicas que pavimentan literalmente el terreno que pisamos. Hasta la próxima exploración. Nos vemos.